Buenas, buenas. 23 de julio, 11:45 de la noche. Para variar, vamos a grabar bien tarde, ¿verdad? ¿Cómo está Ana Cris? Este es el Todo episodio de bien. Convergencia que corresponde, perdón, no lo había dicho, desde el domingo 20 de julio hasta el día de hoy, miércoles 23 de julio. Ahora sí, Ana Cris, ¿cómo está? Saludos a todos los costarricenses que están acá por nosotros y es un gustazo, como siempre, llevarles la información. Listo. Han pasado varias cosas, no tanto como las semanas anteriores, Sí, o sí, creo, ¿verdad? Pero ha estado sí, con menos bombas, digamos. Ha sí. sido una constante. Entonces, Menos bombas, eh, pero más volumen de información. Eso sí, sí se está dando, mucho volumen sí, de información. y así va a ser hasta febrero, Ujú. muy Sí. probablemente. Están Entonces, pasando varias cosas a la vez, Richard, y compatriotas, y en eso es lo que inclusive a nosotros también no crean, nos cuesta llevar el hilo, pero lo intentamos. es que digamos, para llevar el hilo correctamente, uno tendría que ver todos los noticieros durante todo el día, Todo tomar el- notas, Sí. clasificar información, contrastar, es una loquera. Por eso nos enfocamos en lo más importante. Sí, sí, y Listo. también por un tema tiempo, ¿verdad? Porque recuerden que es un resumen, entonces tampoco, ¿verdad? Vamos a generarnos tanto tiempo. Y yo Si hablo mucho. querés, sí, y En- Richard habla mucho, entonces tengo que jugar con eso. Exacto, disculpen ahí todos los presentes y los no presentes. Bueno, comencemos. Rápidamente, ¿qué Empezamos, pasó el domingo 20? sí, el domingo terminamos con las asambleas del PLN, del PLP, hubo actividad, ahí hubo declaraciones del señor diputado, del otro diputado, Gilberto Campos. Mm. En el PLN también hubo también movimientos en Parrita, en varios lugares. Y del FA supe que también hubo movimiento, inclusive en Heredia hubieron movimientos de asambleas provinciales. Hubieron también asambleas cantonales, pero en general ya están con las asambleas provinciales y las asambleas nacionales. Si no me En equivoco, general, los partidos políticos tienen que terminar de hacer las asambleas antes del 31 de julio, ¿cierto? correcto, Sí, por correcto, eso eso es. por eso que hay tanta asamblea. De Ujú. repente nada más hacer un recorrido rápido. La asamblea de Avanza no se pudo llevar a cabo. No, La no se pudo. de Aguilar Berrocal, siempre se me va el nombre de él. Aquí lo tengo. Eh, José Aguilar José Berrocal, Aguilar Berrocal, ¿verdad? El que está casado con 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 la prima de la prima Bukele. de Bukele, ajá. Ajá. Exacto. Ellos no pudieron celebrar la convención o la asamblea, La perdón, asamblea. por falta de quórum, Eso se dijeron, está dando también. ¿verdad? Y dijeron que por presas y clima, pero Ah, eso ok. era aquí en Escazú, creo. Esa parte no la sabía, pero bueno. Sí, sí, por ahí leí, pero bueno, el Frente Amplio honestamente no había tenido mayor información, entonces me imagino que se Pequeñita reunieron. fue, por cierto, aquí en Heredia, fue en la sala magna del Liceo Heredia. Eso fue lo que son 10 por ahí, Ok, que supe por ahí. lo del PLN sigue siendo una crisis tremenda a lo interno, Tremenda. ¿verdad? O sea, asamblea que hay, reunión que hay, está acompañada del conflicto, Sí. entonces ahí están en ese pleito. Hay una lucha de Y poder. ujú, No, solo quería decirles que hay una lucha de poder entre varias fuerzas, las que estaban, las que vienen y las bases. Una cosa así compleja. ujú, Citando al señor Mario Quiroz, que también ha hecho una descripción muy interesante sobre el análisis político de lo que está pasando entre las diferentes cúpulas o los diferentes grupos que se están dando en Liberación Nacional. correcto. Y posteriormente tenemos la del PLP. Em, yo recuerdo que cuando comenzaron a renunciar, primero Katia Cambronero, después las diputadas que tienen el tema con Huawei, Ajá. ¿verdad? Yo Cintia recuerdo Córdoba, que, Joana Obando. Ujú. ajá, Cintia Córdoba y Joana Obando, y recuerdo que Eli Feinsack salió diciendo que no importaba, porque todos los días se acercaban miles de personas, todos los días, a formar parte del partido, Del ¿verdad? partido. Entonces, Ujú. de ahí yo me imaginé que si todos los días van por miles, de ahí tienen como dos estadios nacionales Y juntos, ahí había una gran llenísimos. fila para entrar, etcétera, etcétera. Exactamente. Él mostró parece un gimnasio, ¿verdad? Ujú. Que habían personas ahí, todo de naranja. Yo pensé que era una reunión del Banco Popular, Sí, pero, sí, sí, sí. bromita. Pero,
pero no, o sea, él dice que ya están listos. Efectivamente, el PLP va a ir a elecciones. La gran pregunta es si van a sacar aunque sea un diputado. Esa es la gran pregunta. Esa es una de las preguntas que Sí, tenemos por ahí. y también el PNG con Ah, sí, Fernando Zamora cierto, cierto. también tuvo su ratificación de candidatos. De la fórmula presidencial, que eso es importante. Cosa curiosa, mariposa, porque dicen no, o sea, efectivamente, él es Ya fue abogado anunciado, sí, constitucionalista y las dos vicepresidentas o candidatas a la vicepresidencia son una médico intensivista, creo correcto. que de cuidados paliativos, perdón, Ajá, y y la la otra otra es es odontóloga, odontóloga. ¿verdad? Entonces, no sé, va a ser interesante ver a un abogado constitucionalista competir con dos doctoras. Pero bueno, aquí un pequeño comercial. El día lunes grabé Ajá, con Ignacio Azurdia absurdo. un pequeño video de 2 horas con 44 minutos. Pequeño. Bueno, Pero pero hay que hablamos ser de todos los honestos. candidatos. Hablamos de todos. Sí, Nada y más la para recordarlo. información Laura del... Fernández, Natalia Díaz, Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo, Fernando Zamora, Claudio Alpizar, Claudia Doble, José Aguilar Berrocal, Fabricio Alvarado, Luz María Alpizar, Ujú. Ariel Robles y Eli Feinstein. Hablamos de todos. Por eso Sí, duró vayan, tanto. véanlo porque está, o sea, muy bueno. Está cargado de información. ¿Usted lo vio? Cargado. Sí, claro. Hasta el Sí. final. Ah, Sí, claro. bueno. Muy bien, Por muy bien. supuesto, Hasta no me donde se le cae la extraña. luz a Ignacio, ¿verdad? Y toda la Sí, cosa. sí, sí, claro, se le cayó la luz porque él tiende mucho, él tiene lo mismo que yo no sé, yo tengo un manejo mucho de las manos, la gesticulación, creo que es como que uno necesita comunicarse de esa Ah, manera. sí. Yo también le pego manazos aquí al micrófono. Bueno, mucha charla. Ya, eso Sí, fue el domingo. Muchas, ajá, muchas asambleas, ¿verdad? Ahora sí, sí. lunes, ¿qué pasó? Nos vamos para el lunes y nos viene esa sorpresa. Resulta que la señora Laura Fernández a primera hora, ¿verdad? Estaba en una radio emisora Estéreo Visión, creo que fue lo que entendí yo, cristiana. 80 y Sí, qué? 89.1 creo. No, .3 creo, pero Punto sí, ya le 3. digo. Vaya comentando y ya le digo cuál es la Ok, emisora. el que quiera puede ir a ver a nuestras redes, ambas de Facebook. Allí Ujú. están compartida la entrevista en el Facebook respectivo de Richard y en el mío también. Eh, 98.3 FM. perdón, ok, Mm, 98.3 FM, Radio Estéreo Visión, es una radioemisora cristiana, ujú. donde al parecer se sentía como una conversación de amigos. De hecho, creo que se conocían porque se Sí, referían a Laurita, correcto. y era una conversación pues muy humana, donde se habló más que todo de quién era ella como persona, cómo se sentía, o sea, todo empezó muy, muy bien hasta el momento en que le preguntan que si se sentía capacitada para ser presidenta de la República y ella le contesta, claro, que me siento capacitada. En realidad, creo que el término no fue capacitada, creo que es si se siente presidenta, Ah, ok, sí, 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 sí. ¿verdad? Era si se siente presidente Si y se dijo siente sí. capaz de ser presidente de la República, ahí está. Si se siente capaz de ser presidente de la República en el momento actual, con todas las situaciones que se han dado, es decir, la responsabilidad, así lo quisieron plantear. Y yo creo que la pregunta estuvo muy bien Creo que para... los dos compartimos esa entrevista en Facebook, dijo usted, ¿verdad? Sí, Ana Cris 7 _79, sí, correcto. ¿verdad? Y Richard Ordóñez Uribe, ¿ok? Richard Ordóñez, ajá, Ujú. en Facebook. Y ahí la pueden Correcto. ver completa si no la han visto, pero ahí, bueno, yo desde mi punto de vista vi una entrevista muy humana, una forma muy elegante de mostrarlo, ¿verdad? Y recordemos que ya previamente, una semana anterior, porque también fue un lunes, Richard, Mm. importante, también fue un lunes. No sé, es como una tónica, ¿verdad? Es que Entonces los veamos, lunes tienen que comenzar, como es inicio de semana, tiene que comenzar. normalmente alguien programa un golpe. Un Sí. golpe me refiero pues a una noticia bomba, ¿verdad? No, Y un una... golpe no, un movimiento de ajedrez, recuerde. Sí, 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 es una jugada. Ujú, una Y jugada. esa entrevista, como bien usted dice, fue una entrevista amena, cálida, humana. Ujú, Creo que es muy necesaria en medio del inicio de una campaña política que va a ser muy ruda, pues también ver el lado humano de la gente. Y ujú. efectivamente,
da toda la impresión de que los dos pastores que entrevistaban a doña Laura, pues la conocen porque ella vive en Cartago, la emisora es de Cartago, Sí, ella seguramente va a esa iglesia, me imagino, o la conocen de otro lado. La cuestión es que fue interesante y lo interesante también fue que siendo una emisora cristiana o evangélica, sí. ella indicó que aunque ella es creyente, ella no va a utilizar la religión en campaña política, para Ujú. hacer política. Eso te iba a decir, sí. Y creo que eso es muy importante. Me parece que es muy bien porque lo hemos hablado, ¿verdad, Richard? Que Sí. el tema de la religión no torne a ser parte de los errores del pasado de otras campañas políticas y nos vayamos al fondo de las propuestas de cada uno de los candidatos presidenciales, ¿verdad? Que no es que no Y sea importante, o sea, sí, 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 es muy sí. importante, pero no es un tema medular de la política, o no debería serlo. Bueno, pero sí, sí puede, a ver, yo quiero aquí decir un spoiler de lo que pasó hoy, miércoles, porque hoy en las redes sociales, spoiler, ¿verdad? Ujú, Resulta que hay dos movimientos, seguimos con los movimientos. Uno es un video pequeño de una señora guanacasteca de unos 90 y tantos años, donde le da la bendición, la persina y le da una serie de recomendaciones. Eso está en las redes sociales. Ahora en la tarde fue liberado de la señora Laura Fernández. Y ujú. el segundo sería el tema de que ya ella llega a Guanacaste, entonces ya se ve donde hay una entrevista de Canal 13 y posteriormente hay un live ahora tarde noche donde creo que Canal Televisión la invita a las montaderas, si no me equivoco, y donde también hay actividad ahí hasta el momento, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí, sí. sí lo que quiero decir es que eh, el tema de la religión no va a ser incluido, pero sí como parte de su identidad, ella lo va a tomar como el tema de la bendición, ¿verdad? La recomendación de una señora adulta mayor y la bendición de Dios es parte de su identidad, ¿verdad? Y hay que respetarlo. Y de repente voy a aclarar, lo que quiero decir es que el tema propiamente religioso no debería ser como parte fundamental o eje principal del discurso en lugar de las propuestas Eso, concretas, ¿verdad? O sea, si se les va a elegir es como gobernantes, no como líderes religiosos. exacto, Entonces, su papel o su rol es enfocarse en propuestas concretas y con la afiliación a nivel de fe que cada uno tenga, ¿verdad?, dentro de esa dinámica. Nada más para exactamente. aclararlo. No, Ok. no, y ese es el punto profundo aquí de las cosas, es que cada uno tiene su forma, su personalidad, sus creencias religiosas, pero van a ser el gobernante de Costa Rica. Entonces, eso es lo que tenemos que calificar primordialmente, aunque todo es importante. Ujú, correcto. Y después, el mismo lunes, hay unas declaraciones por ahí, lo voy a decir porque me pareció interesante cómo el señor Albino Vargas sale con un video con otro dirigente sindicalista y dijo textualmente, la autoproclamada como candidata presidencial de Chávez se dejó decir que las 332 instituciones públicas, no, ninguna de esas servía para nada y eso es, para mí, es una barbaridad, dijo textualmente Albino Vargas sobre la señora Laura Fernández cuando habló en otra entrevista previa, me imagino que se refería a la de Telediario, Ujú, la de sobre el tema multimedios. de las instituciones, de las 332 instituciones, que obvio, yo no recuerdo que ella dijera, por eso que lo traje a colación, Richard, ¿vos recordás que dijera Laura Fernández que las 332 no servían para nada textualmente? Jamás. O sea, yo vi esa entrevista con mucho cuidado, iba tomando notas, iba ¿Ok? publicando las frases que ella dijo y en ningún momento habló de eso. Habló que hay muchas instituciones y que hay oportunidades, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Como siempre, pero que Ujú. había muchas oportunidades de mejora, que habían oportunidades para simplificar algunas instituciones, pero calificarlas de esa manera, de que no sirven para nada, eso es algo que lo dijo Albino Vargas. Eso no lo dijo doña Laura Fernández. Y además, también hay otra imprecisión. Él dice, Albino Vargas, la autoproclamada candidata de Chávez. Hay tres errores ahí.
Ella Ujú, no se autoproclamó, ella anunció que iba a inscribir su precandidatura. Por lo tanto, tampoco es candidata, va a ser precandidata el 28 de julio. correcto, eso es Y otra cosa. finalmente no es de Chávez, porque el presidente no interviene en política electoral. Es o sería por el partido Pueblo Soberano. Que sea rodriguista es otra cosa. ¿Ok? Ujú, Entonces, yo quiero hacer una pequeña reflexión acá. Hay que saber escuchar los mensajes, saber masticarlos, saber consumirlos. ¿Qué dice el mensaje textualmente? ¿Quién lo dice? ¿Hacia quién lo dice y cuál es la intención a la hora de decirlo? Y ahí nos damos cuenta si la literalidad del mensaje es correcta o no. Porque efectivamente, así como lo dijo Albino Vargas, así no es. Y justamente lo que me preocupa también es que evidentemente hay un gremio sindical que sigue a Albino Vargas. ¿Cuál es la credibilidad que él tenga? Lo dudo. ¿Ok? ujú. Lo ignoro por completo. Sin embargo, decir esto que dijo ahorita o hacer referencias la semana pasada, por ejemplo, a doña Pilar, diciendo que no son xenofóbicos, pero se enfoca en decir que por no haber nacido en Costa Rica no entiende al ser costarricense, entonces evidentemente ese es un comentario xenofóbico. Si Ujú. usted va a hacer alusión al origen, ¿verdad? Fronterizo de una persona, entonces está siendo xenofóbico. Uno no clasifica a la gente por eso. Y hay que tener cuidado con esos discursos porque pueden o infundir odio, incitar a la confusión o manipular. Podrían, digo, ojo, podrían, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esos mensajes y saber de quién vienen también. Bueno, yo también lo que voy a agregar es que también dejar ese juego de palabras, de decir lo que no se ha dicho, si textualmente hay un video que de prueba que se sabe que ella no dijo lo que él dice que dijo. Que ponga el video y ya está, Sí. ¿verdad? Si ella hubiera dicho eso, hubieran puesto el video y no hubiera quedado dudas. Pero como ella no dijo eso, me refiero a doña Laura, ¿verdad? Entonces preferían decir que ella dijo. Y eso termina siendo un mal chisme. Sí, Bueno, otra vez lo mismo, ¿verdad? Que ya esas fuerzas han perdido mucha credibilidad y más que eso, empecemos a hablar la verdad, que eso yo creo que sería lo más importante. sí, exacto. Después seguimos, Richard, con la discusión del quórum, que esa es, bueno, ahí empieza el lunes, ¿verdad? Esta es una gran, pues, latente que se da durante toda la semana. Dice, hay una declaración donde hay una entrevista de televisión donde dice a Pilar, a Pilar Cisneros sobre la salida de uno de los partidos de la coalición de hecho. Y entonces, pues también se da latente durante toda la semana. Lo que quiero decirles es que doña Pilar Cisneros hace dos videos muy buenos donde se resume lo que pasa en la semana, porque es que en realidad lunes, martes y miércoles se da esta latente durante los 3 días y cada día es, no es mejor, es peor el día que sigue sobre lo que sucedió en Asamblea Legislativa, porque hay un enojo, yo no sé decirlo, pero yo siento a los diputados muy ofuscados, por no decir otra palabra, en la Ujú, cual inclusive se hizo alusión hasta inclusive, Richard, cosas tan increíbles como la imagen con la que amanecía Casa Presidencial solo por el hecho de que se veía a Rodrigo Chávez sobre un caballo para referirse a la gira a Guanacaste. Increíble, eso me pareció increíble lo que dijo la diputada Katia Cambronero. Entre otras cosas que dijeron algunos, por ejemplo, la diputada Rocío Alfaro dijo que Novia Costa los había llamado, pero esto viene porque durante, y les voy a dar el contexto, durante la discusión de las jornadas, tienen que suspender el lunes para poder discutir el tema de los eurobonos. Entonces, hay ujú. un acuerdo en que todos los diputados van a hablar de esto. Y lo digo porque ella se refirió a que Novia Costa trata este tema de ser ministro y hablar con las diputaciones como si fuera un gángster. Y eso fue literalmente lo que dijo la señora, dijo que no.
que ellos ya tenían un acuerdo y que de todas maneras iban a votar. Y para terminar, decir de que esto era una presión de un poder hacia otro. Creo que acá hay una dualidad de situaciones, la impotencia y la ilógica. Me refiero a lo siguiente. Cuando los diputados se comportan así en el Congreso, que comienzan a hacer pleito o desarrollar un discurso de queja por cosas superfluas o cosas que no son necesarias o prioritarias, es porque la impotencia debe ser tanta que dice tenemos que hacer pleito de algo y saquemos este tema y punto, como decir que Nogui Costa es un gángster, ¿verdad? O que se comporta como un gángster, o decir que los está amenazando, o cosa por el estilo, porque les mando un mensaje recordándoles que se habían comprometido a votar por el tema de eurobonos. Entonces, eso es bien complejo y eso es parte de la impotencia. Y la ilógica va acompañada cuando comienzan a tratar temas que primero no tienen sentido, no tienen relevancia, no aportan nada y lo que hacen es extender el tiempo o tratar de provocar una reacción de la otra parte para generar un conflicto, ¿verdad? Ok, Richard, antes de que pongas a doña Pilar, quiero, hablando de extender el tiempo, para la última, para los costarricenses, la última cereza del pastel resulta que es una discusión que hay el lunes porque van unos embajadores de Europa y Centroamérica, si no me equivoco, a la Asamblea Legislativa. Entonces hay un grupo que va a la curul de doña Pilar. Vean La imagen. la imagen. La imagen es, no buscan a cualquiera, buscan a Pilar Cisneros, que es la jefa de fracción, que es el enlace con el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, esto le produjo a más de uno, pues me imagino que alguna molestia, porque resulta que Luz María Pizar hace alusión a esto precisamente porque le preguntan a Pilar Cisneros que cuál es su ideología y cuál es el partido que lo representa. Al contestar ella, ¿verdad? Partido Progreso Social Democrático, palabras más, palabras menos, eso la señora, pues le produjo pues un problema. Y esto quiero decirlo porque resulta que hace un control político donde está muy molesta, diciendo que no le Luz pueden dar Mari. más. Sí, Luz María El Pizar está Ujú. muy molesta por esta situación y que no quiere que mientan más, que no utilicen el partido de ella, entre otras cosas. Entonces, esta imagen, yo creo que esta imagen, Richard, yo quiero que la que la veamos los costarricenses, de cómo inclusive otras autoridades buscan apilar el liderazgo que tiene, que es indiscutible, y ese, no sé, le voy a decir que alguien está celeste o alguien está celoso, pues es indiscutible en la asamblea y que no pueden eludir el gran liderazgo que tiene Pilar Cisneros, no solo ante el pueblo de Costa Rica, sino ante las autoridades. A ver, voy a comenzar por el final. Doña Pilar tiene liderazgo, sí. Que les caiga bien a unos o mal a otros, eso es otra cosa. Pero que es el eje central, la figura y eje central, más incluso que Rodrigo Arias, más influyente, más fuerte, más directa, más notoria, ¿verdad? Más clara, de eso no hay duda. ¿Ok? Repito, para bien o para mal, según como cada quien lo interprete. ¿Ok? Ahora, si se dirigen a ella es porque la jefa de fracción, elegida democráticamente. Y si ella dice que es del Partido Progreso Social Democrático, tampoco está mintiendo. Ellos son del Partido Progreso Social Democrático y punto. Que a doña Luz María Pizar eso le moleste y la reviente en su interior, eso es un problema realmente de doña Luz Mari. O sea, si bien es cierto, ella ofreció su vehículo, su partido político, para que esa fracción llegara a la Asamblea y Rodrigo Chávez llegara a la presidencia. Así como eso es cierto, también es cierto que en las votaciones más determinantes, Luz María Alpizar ha votado en contra del proyecto de gobierno que llevó a esa fracción completa a la Asamblea. ¿Qué es Ajá. su partido? Sí, es su partido. Pero ella no vota como supuestamente habían acordado. Ese es un punto muy importante.
Estadísticamente, ella vota más con el gobierno, estadísticamente, pero los determinantes, Ujú, ¿verdad? Los votos determinantes, como el ujú, resello del tema de los impuestos a los banqueros, ¿verdad? ujú, O incluso 4-3 también, ajá. ella no ha votado con el gobierno. Ahí es donde se ve cuál es el interés principal. Entonces, ese reclamo de doña Luz Mari, pues no tiene cabida. Eso es nuevamente impotencia y qué podríamos decir cuando una persona está despechada. Yo creo que eso es Celos. despecho e impotencia. Celos, despecho, impotencia, no sé, envidia podría ser también. Y no estoy insultando ni nada por el estilo, es No, un no, 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 es que es lo sentimiento. que se ve. Sí, es lo que se Es lo que ve. se ve. Ahora, ¿cuán necesaria era esa aclaración? Ninguna. Más bien, pérdida de tiempo. Bueno, ahora sí, vemos el video de doña Pilar. Veamos el video, Cuéntenos, doña Pilar. cuéntenos de qué trata ese video. Bueno, Pilar Cisneros lo que hace es un resumen sobre lo que va a pasar. Esta es la primera parte, porque aquí se habla de lo del primer día, ¿verdad? Sí, Pero después vamos a hablar del segundo, porque el segundo está mejor que este todavía. Bueno, sí. peor que este, para no decir otra cosa. Este No sé. tiene 1 minuto 12, es cortito y se llama Así votan su dinero, 10 rompimientos de quórum. Ujú. Vamos a verlo rápidamente, apagamos micrófonos. Como costarricenses, es que de verdad no encuentro otra palabra. No hay quórum, corre el tiempo reglamentario. Perdón, no hay quórum, corre el tiempo reglamentario. Venimos llegando de una semana de receso y los diputados no quieren trabajar. 10 veces rompieron el quórum. Pide la palabra por el orden, no es por el orden, es por el desorden, para insultar y para criticar. Aquí la diputada Pilar Cisneros, doña Pilar. Doña Pilar Cisneros, sí es la señora que dice que es valienta, que no le huye el debate. Gobernar desde las élites. Ya se me fue el tiempo. Quisiera, bueno, voy a gastarlo en eso. Después vuelvo a pedir por el orden. Si a nosotros los liberacionistas nos dicen los pericos, ellos son los loros. Y mientras usted paga 214 millones de colones al día por mantener esta asamblea legislativa, a mí me da vergüenza que no avancemos con proyectos que realmente le cambian la vida a usted. Crucitas, jornadas flexibles, un montón de proyectos que están esperando y que no avanzan. Simple y sencillamente porque estos diputados no tienen amor a la patria y no quieren trabajar. Informan que no hay quórum, corren los 5 minutos de reglamento. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Ana Cris, yo honestamente no entiendo por qué se da tanto esa cuestión de la ruptura del quórum. O sea, yo entiendo, es cuando no están, ¿verdad? Cuando salen, cuando se ausentan, no pueden avanzar porque no tienen mínimo los 38. Yo lo Ujú, entiendo perfectamente. ujú. Sin embargo, uno se pone a pensar, ellos están conscientes de eso. Están conscientes que si se van X cantidad, ya no pueden seguir sesionando. Están conscientes de lo que vale cada día en la Exacto. asamblea, que a algunos no les importa, pero ni un pito, perdón, perdón la expresión, pero es que hay algunos que parece que no les importa, ¿ok? Sí. Em, y justamente traer dos cosas. Uno, hacer un pleito legislativo, porque eso no es legislar, ¿ok? Hacer un pleito de cualquier tema, yo quisiera ver, y punto número dos, y yo quisiera ver si en vez de doña Pilar fuera doña Gloria Navas, a quien todo el mundo le dice y le dice 1, 2, 3, 4, 5, los 6 del Frente Amplio, más unos cuantos de Liberación, pueden ser 10 en algún momento, y todo el mundo le estuviera diciendo, doña Gloria, yo estoy seguro que saldría más de una sorora por ahí diciendo, ay, pero la señora es mujer, la señora es adulta mayor, pero como es Pilar Cisneros, no. Y si hay patadas, hay para todos. Volvemos a la sororidad selectiva. Es que todo es selectivo en esa asamblea legislativa y siento que es como un plan, eh, no sé, presuntamente es como un plan de presión, un plan de cómo llevar el oficialismo a algo mal o de ver al gobierno en algo mal porque se ve muy bien en otras partes.
de cómo usted puede ayudar a colaborar al caos. Siento que es un ingrediente más en la olla de la bruja que da vueltas así para tratar de ver mal y no han entendido. Es que los mismos especialistas, los mismos politólogos, todo el mundo lo dice. Ya no sabe qué hacer la oposición para hacer algo mal. Ok, primero, nuevamente, esas conversaciones como las que vimos en ese resumen son pérdida de tiempo. ¿Sí? La ruptura de quórum es pérdida de tiempo. Ok, pero más allá, lo que uno percibe o lo que yo percibo es que hay un grupo de diputados que llevan 3 años y un piquito más tratando de arrodillar a una persona que ven como su principal enemiga y su principal problema. Sí. Y es Y, una gran y, líder. y Y es una gran líder. qué es doblar rodilla? Es darle tanto, 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 así como las gotas de agua que terminan haciendo huecos en una piedra, ¿verdad? Ujú. Darle y darle y darle y darle al punto en el que la persona pues se desmoralice o pierda el interés, la fuerza, las ganas y ya se rinda. No Richard, lo han hay una logrado. cosa. No, no lo han logrado. Y te voy a decir una cosa. Hay un frenteo, voy a decirte así como algo vulgar. Hable, hable, diga, venga, discuta conmigo, Es un pierda reto, el tiempo es conmigo. retar, eso es retar. Reto, sí, exacto, es un reto que hay constante de parte. De hecho, los 3 días se da eso. Bueno, decía Montserrat Ruiz, y la cito textualmente, yo pensé que te íbamos a tener una vía rápida para hacer una discusión y no sé qué. Yo, pero es una discusión porque usted quiere. Si usted no está de acuerdo con ella, ella tiene su posición y eso Mm. creo que tiene que ser respetable. La forma en como ellas la han tratado, la han abusado y han dicho un montón de improperios sobre Pilar Cisneros, el pueblo lo está viendo. Hay un tema y es que eh, el pueblo de Costa Rica está muy agotado de esto. De lo que más está agotado, Richard, es de esos espectáculos. Y ellos siguen haciendo lo mismo. No sé hasta cuánto esto les va a costar en, llámese en diputaciones o llámese lo que sea, pero sí es agotador. Nosotros que seguimos tanto la asamblea y ha ido en escala y siempre la que lleva los dardos más fuertes es Pilar y obviamente es un ser humano que tiene derecho a agotarse. Yo, por cierto, el lunes la vi un poco desencajada y lo digo personalmente, Richard, no sé qué opinas vos, sobre todo una semana que ha sido en la que supuestamente habían estado libres. Recuerden que fue la semana en que, bueno, de cierto o no, se tomó la decisión de lo del partido también, eso también, no sé si se lo estarán cobrando o no, van a decirle, no, usted es su partido y por culpa de usted, y entonces lo vamos a hacer a partir de ahora y vamos a todos a ponernos de acuerdo, y esto es presunciones mías. Bueno, en la política uno no sabe qué es lo que hay atrás, porque recuerden que lo que vemos nosotros es una cosa, pero lo que no vemos, diputaciones, diputados, es lo que el pueblo de Costa Rica ve por encima. Ok, lo que no vemos es lo que se expresa en la forma en como ustedes hablan. Pierden el tiempo y no crean, no crean. Tarde o temprano les costará. Vamos a ver, ellos están contratados Ujú, para ir a trabajar y legislar. Para mí, la estrategia es totalmente clara, es tan clara y es tan evidente como burda al mismo ujú. tiempo. Y es una estrategia que consiste en agarrar a una persona y darle, y darle, y darle, y darle, y darle, porque si uno comienza a sacar cuentas, ¿cuántas son las personas que le dan a esa otra persona? 6 de una bancada, dos, tres independientes ¿Sí? y como tres o cuatro de la bancada verde, sume. Mucha gente para Es una sola persona. casi 15 personas dándole constantemente a una persona con un solo propósito, bajarle la moral, Mm. cansar emocionalmente a una persona. Eso es lo que se percibe. Si no están haciendo eso, entonces están haciéndolo, lo que quieran hacer, lo están haciendo Muy mal. muy mal porque da la impresión de otra cosa. Y sobre el tema propiamente de ese debate que dice la diputada Montserrat Ruiz,
Vamos a ver, la vía rápida dice que cada moción se va a discutir 5 minutos quien propone la moción, 5 minutos quien está a favor, 5 minutos quien está en contra. Total, 15 minutos. ¿Ok? Ujú. Y ahí se van en eso. Normalmente el Frente Amplio, que tiene la mayoría de las 2.564 mociones, Sí, ellos cinco minutos. utilizan los 5 minutos de quien propone más los 5 minutos de quien está a favor. Pero quienes están en contra no están usando ese tiempo. Sí, ¿Ok? están ahorrando. Ellos están, y entonces el Frente Amplio y Liberación, los que presentaron también mociones de liberación, porque son los dos partidos, ¿ok? Comienzan El a ala reclamar de que por qué no defienden conservador. su posición, Ujú. ¿ok? Que por qué no defienden, que por qué no debaten. Es un tema de tiempo. Evidentemente hay 2.564 mociones, creo que llevan como 20 o menos en ese momento, 25 más o menos 25, discutidas, 25, apenas. apenas, o sea, no han llegado a nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienen, o sea, van por el 5%, ¿es eso? Sí, Más o menos, menos. tal vez. Yo creo que menos. Menos del 5%. Entonces, ¿qué Ajá. pasa? Que cuando un grupo de personas van y saben que hay un montón de emociones que le van a dar de negar, ¿ok? Ni discuten, nada más Ujú. dejan que los que están a favor de la moción que hablen. ¿Terminaron? Ya, listo, votar, no, Es que listo, ya no ya. quieren discutir, están ya claros que van a votar a favor. Entonces hay una tendencia a seguir rebatiendo para tratar de cambiar posiciones que ya están claramente establecidas. Y yo creo Y que de eso es también el otro siento, video, ¿verdad? sí, hay otro video, Ujú. sí, Bueno, puedes poner tal vez, porque como les digo, el lunes estuvo mal, el martes estuvo peor y el miércoles fatal. de hecho, ese video se llama De mal en peor. Sí. Son 3 minutitos nada más, entonces vamos a verlo. Apagamos el micrófono. Lo que hoy está pasando, costarricenses, es culpa de Rodrigo Chávez. Y se lo digo hoy, apúntenlo. Vamos a ver a Camilito caminando primero que salir este proyecto. Les importa un pito costarricense, créanme. Si el lunes rompieron el quórum 10 veces, ¿cuántas veces creen que lo rompieron ayer? 16 veces costarricenses, 16. No hay quórum, corre el tiempo reglamentario. Ha vencido el receso, no hay quórum, corre el tiempo reglamentario. No hay quórum, corre el tiempo reglamentario. Pero lejos de preocuparles el derroche de su dinero costarricense, adivinen qué hacen. Les da risa, se mueren de risa. No hay quórum con el término del reglamento. No hay quórum, corre el tiempo No hay quórum, pero allá está donde... Gastan y gastan tiempo en lugar de hablar sobre el proyecto. Gastaron mucho tiempo preocupados por lo que yo publico en mis redes sociales. Costarricenses ayer hicieron un TikTok. Dejen de hacer videitos, ya les reté. Es grabar videitos colgados en TikTok diciendo que no hay quórum. ¿Y en qué más gastan tiempo? En mentiras. También mencionó la diputada de la esquina, doña Pilar, que está leyendo libros y escuchando música en este momento. Para la señora tal vez es muy sencillo venir y sentarse a ver todo el día el teléfono, pero aquí necesitamos trabajar. Es que se salió doña Pilar y nos rompió el quórum. ¿Qué torta? Se va a dar autoasco. Y es que aquí estamos perdiendo el tiempo con un proyecto de ley que lo que busca es reducir el salario de las personas. Saque la calculadora, Katia Cambronero. No es cierto que van a ganar menos. Tienen un sobresueldo de 17% por hora en la jornada diurna y 25% en la nocturna. Si sabe matemática, saque la cuenta. Le cedo mi tiempo al diputado Ariel Robles, quien va a tener un gratísimo y queridísimo saludo. ¿Y en qué más gastan tiempo? En regalitos y en bromitas. Muchas gracias al diputado Nicolás Alvarado por su tiempo. Y dice que el plenario le cuesta 214 millones de colones al pueblo costarricense. Y es cierto. Pero por dicha entendieron, costarricenses, este Congreso le cuesta a usted 214 millones por día. Y no puede ser que tiremos a la basura la plata que a usted tanto le cuesta hacer. 214 millones de colones al día se gasta esta Asamblea Legislativa. Durante estos 3 meses, quien ha tenido la agenda de este Parlamento es Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros. Lo que no dicen es que este gobierno ha convocado 18 proyectos para plenario y más de 100 proyectos para comisiones. Por supuesto que tenemos materia prima para trabajar. Lo que no quieren los diputados es eso. No quieren trabajar. No creo que el presidente merezca premios de parte de esta Asamblea Legislativa. Hemos sido
muy buena gentes. Dice Vanessa Castro que somos buenas gentes. A ver, costarricense, usted nos paga 4 millones de colones al mes. ¿Para qué? Para no querer trabajar, para no sacar los proyectos país que se están necesitando. El lunes rompieron quórum 10 veces, no les importó. El martes 16 y hoy ya no quisieron trabajar del todo, no hubo quórum. En la sala se encuentran 35 diputados, no podemos sesionar, que pasen buen día. 642 millones de colones de sus impuestos tirados a la basura. No me cansaré de decirlo. A mí me da asco y vergüenza pertenecer a la peor Asamblea Legislativa de la historia de este país. Ok, vamos a ver. Nada más, hágame un recordatorio, un coco wash no, sino un recordatorio. Cuando la diputada Cintia Córdoba dijo de que el presidente no merece premios de parte de la Asamblea, me imagino que están hablando sobre el tema del préstamo, ¿verdad? Del préstamo a los eurobonos. Qué Ok, raro, yo me pensaba que esa era una labor que tenía que hacer. Y ojo, diputada Cintia Córdoba, usted no le va a premiar nada al presidente. Está trabajando para nosotros. está, a ver, aprobar el tema de los eurobonos es un tema que va a impactar positivamente en la economía Ujú, del país. Pero yo, como es que uno trata de ser respetuoso en medio de la indignación, porque ujú, eso causa indignación. claro. Es como, ok, yo creo que no es falta de respeto decir que la diputada Cintia Córdoba tiene una actitud profundamente inmadura, porque hay que ser inmaduro, sumamente inmaduro, y no tener claras las prioridades del país, como para decir que aprobar un tema de eurobonos que va a ayudar a manejar mejor el tema de la deuda e impactar positivamente en el presupuesto es un premio al presidente Rodrigo Chávez. O sea, lo está tomando personal. Yo creo que si hay un diputado o diputada que va con esa actitud, esa visión o ese nivel de madurez a la asamblea, gran favor sería que le ceda su espacio a una persona que vaya por lo menos con un poquito más de claridad y criterio. Y Sí. no estoy siendo maleducado, no le estoy faltando el respeto, únicamente creo que una persona que piensa y actúa de esa manera y dice esas cosas, es porque la verdad hay un tema de madurez muy serio que lo está dejando de lado. Ah, bueno, yo solo diré que no tiene absolutamente nada claro a qué fue a la Asamblea Legislativa. Recuerde esta señora diputada que llegó por feria. Literalmente allí estaba otra diputación. Ella llega pues porque la llamaron. Literalmente no fue exactamente elegida por el pueblo de Costa Rica. Y aún así tenemos serias dudas, ¿verdad? Recuerden que aquí intervienen el cociente, el subcociente y todo este juego de números que se hace a través de la forma de elección de las diputaciones. Y además que producimos este tipo de diputados que no tienen absolutamente clara la responsabilidad porque eso no es un premio a nadie, no es un premio a Rodrigo Chávez, por Dios. Mm. Este es un tema, y lo dijo literalmente Novia Costa cuando le dijo a un diputado, no recuerdo a cuál, le dijo, bueno, si no hay eurobonos, no hay FES. Es que, se enojaron cuando les dijo eso. Pero yo le digo, eso se llama ignorancia, diputados. Eso es ser uno ignorante. Discúlpenme que se lo diga, pero si no hay platita, no hay para pagarle al FES. A ver, Así literalmente. de repente ellos no saben, ¿verdad? ¿Será que no Cuan- saben? Cuando se aprueba el tema de eurobonos, a ver, las finanzas no se manejan al día de hoy como si fuera Ujú. un negocio de supervivencia, de subsistencia. Las finanzas se manejan para poder tener justamente a futuro, porque supuestamente el año anterior yo calculé que iba a pasar este año y este Ujú. año estoy calculando que va a pasar a futuro. Si el tema de los eurobonos no se aprueba, Nogui Acosta no puede hacer las gestiones necesarias para que el próximo año 2026 eh, pueda haber la plata suficiente para cubrir los gastos.
Y entre esos gastos está el FES. Entonces, si no se aprueban los eurobonos, el próximo año él va a tener que contraer en algo para mantener un balance en las finanzas. Y él Ujú, dice, hey, será el FES. Entonces no es una amenaza. En realidad es una prevención técnica. ujú. Y hay otra diputada que también a mí me está dejando mucho que desear, más todavía que antes, y lo digo nuevamente con todo respeto, pero también con toda sinceridad, Vanessa Castro, de la Unidad. Tres de ella. Uno, cuando dijo que los diputados eran sagrados. Yo no sé, esa señora le dieron una curul o una nube voladora. De Vea. verdad, no lo sé, porque de verdad parece que está en otra dimensión. Los diputados no son sagrados, ni un poquito. Dijo Sagrado Chávez es que el era pueblo que los curilitis, escoge. curulitis, les da. Yo no ¿Vos sabes sé, qué es eso? sí, 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 o sea, como, ¿verdad? Como que todo me huele rico, algo así. Pero En la cabeza. sí, la nariz aquí, pero es que de verdad, o sea, ¿cómo decir que los diputados son sagrados? Los diputados no son sagrados, son importantes, sí, eso sí, pero no son sagrados. Sagrado es el pueblo que vota y los lleva ahí para que trabajen por el pueblo porque son empleados. ¿Ok? Esos son Ya. empleados, no son sagrados, están pagados por los impuestos, repito y subrayo, empleados. ¿Ok? Asalariados del Estado. Y no les estoy bajando el piso, es la verdad. No son sagrados. Como seres humanos todos lo somos, pero por su posición de diputados no lo son. No sé. Segundo, en el tema de la redacción del informe del caso Diamante, la diputada Vanessa Castro dijo de que por favor le dejaran leer todo su informe porque le había quedado muy bonito y porque se había Es esforzado cierto. mucho. Perdón, ganan 4 millones de Es cierto. colones. El esfuerzo va implícito. No es un mérito. No es mérito. Tienen que romperse el lomo, quemarse las pestañas y trabajar todos los días, no 4 por 3 como lo hacen. Ujú. ¿Ok? Y eso da cólera. Porque entonces, de nuevo, uno se pone a pensar en qué dimensión, en qué realidad viven. Y finalmente, ahora viene y dice que han sido buena gente. Ujú, Vea, pueden ser buena o mala gente. Ya uno sabe quiénes son los buenos y los malos ahí. ujú. Lo que tienen que ser es responsables y patriotas. ¿Ok? Y el votar por algo que es bueno para el país no los hace buena gente, los hace responsables. O no sé Que qué, están a qué cumpliendo su trabajo. Sí, exacto. O llegar temprano o no criticar al gobierno, eso es ser buena gente. Vean, usen el tiempo efectivamente. El lunes rompieron quórum 10 veces, el martes 16. 16. 214 millones de colones por día. Ujú. Pero parece que a algunos eso no les importa nada, absolutamente nada. Y uno se pone a pensar realmente qué, qué mentalidad tan pobre, tan paupérrima, tan inmadura y no sé qué más decirles porque quiero mantenerme dentro de los cánones de la decencia y de Ujú. la y de lo concreto a la hora de hablar para que no digan de que hablo mucho. Continúe, Ana Cris. No, lo último que quiero agregar es que recuerden lo último que dijo Pilar y es que después el miércoles eran 35 y ni siquiera abrieron sesión, o sea, solo receso, receso, receso y todo se levantó la sesión. Entonces es un desastre, es un desorden, es un pecado perder tanto dinero y yo creo que aquí es donde queda claro quiénes son los que les interesa la patria. Vean, y no es nada, no le den más rayas al tigre, pero ustedes solitos hacen, vean, y eso que Richard y yo somos bastante imparciales, pero si ustedes se O ponen al ojo del, mesurados. sí, mesurados, bueno, como quiera, tratamos en lo máximo lo posible, pero si ustedes ponen al pueblo de Costa Rica a elegir quién ha sido mejor empleado, no tengo que describirles quiénes son. Ellos trabajan hasta fines de semana, y estoy hablando del Ejecutivo y el Consejo de Gobierno y de los jerarcas.
¿Y qué está pasando en la asamblea? Es un semejante desastre. Ustedes no cumplen ni siquiera el horario, levantan las sesiones, gritan. O sea, ha sido un total desorden del cual el pueblo no quiere más. Y Lo ellos, único que ajá, ansían, Richard, es volver a tener algo parecido, más sin embargo tenés a unos empleados que no te están sirviendo. Entonces, como que la balanza no está, y de verdad, pónganse en la mano, en el corazón, no, no, así de frente. Véanlo lo que tienen. Tenemos buenos empleados y tenemos malos empleados. O sea, y ellos tienen privilegios que, por ejemplo, los ministros no tienen. Uno, ganan más que los ministros. sí. Los ministros ganan por ahí de 2.600.000, por ahí, de repente le redondean a Porque 3. lo arregló el presidente Exacto, porque estaban cuando en entró. millón Bueno, doscientos, millón sí. trescientos. Cuando comenzó el gobierno, lo criticaron, pero dígame, ¿quién va a jalarse los pleitos de un ministro por 1.200.000 pesos? O No, sea, y nadie. también en legales, ¿verdad? Recuerden los legales, porque no Correcto, aceptaron la póliza. exacto. Entonces, ellos tienen, póngale redondeado a los ministros un salario de 3 millones, pero ellos, los ministros, no pueden desarrollar su profesión liberal. El que es arquitecto no puede trabajar de arquitecto, es dedicación exclusiva. El diputado gana más, gana 4 millones, puede llevar a cabo su profesión liberal, ¿verdad? Aparte, paralelamente, Ujú, no trabaja los viernes, ni los sábados, ni los domingos, ¿ok? ujú. Porque de verdad, dicen que los viernes es para giras. Son los poquitos, son los que hacen gira los viernes. Los demás o se quedan durmiendo, o se van a descansar o a pasear, ¿ok? Algo así. Ellos trabajan 4x3. Eso sí es 4x3. Pueden llevar a cabo sus profesiones, ganan más que los ministros, y los ministros toman decisiones técnicas, con números, con presupuestos. Los diputados no. Los Y hay diputados toman manejo mayor decisiones de, políticas. Decisiones hay un mayor, políticas. hay un mayor manejo de personal también. Eso es otro tema Sí, a porque tomar tienen en que cuenta. gerenciar. Ellos tienen Ujú, que gerenciar. Entonces, con esto, la verdad es que uno se pone a pensar, quienes llegan para diputados deberían sentir una responsabilidad tan grande ujú. que los haga por propia voluntad trabajar hasta que ya no den. Y Sí, son muy pocos los que hacen eso. sí. Muy pocos. Entonces uno trata de ser mesurado cuando se refiere a ellos, pero cuando ve estas cosas tan ridículas, entonces uno se cuestiona realmente en qué rayos están pensando, qué les pasa por la cabeza a ellos, a los diputados que rompen quórum, que pierden el tiempo hablando de cualquier tontera, porque no es otra cosa más que una tontera, y que se dedican a atacar y a hacer puro show. O sea, yo veo más entretenido ver un capítulo de La Rosa de Guadalupe a veces que ver una sesión de la Asamblea por la cantidad de tonteras que a veces dice y los pleitos tan de barrio a veces que Sí, se llevan ahí a cabo. Pero bueno, sí, ya, ahora sí. totalmente. Seguimos al martes, pero más que todo para ubicarnos en la gira del presidente de la República, donde ha estado en Bagaces, en Colorado, en Santa Cruz. Hoy precisamente estuve en el Coco, porque quiero nombrarles de los que vi más importantes. Estuvo Bagaces, aquí quiero proyectarme en el tema del proyecto Pacumen, donde empezó como un proyecto de riego. Y después fue evolucionando a partir del 2022, fue tomado. Recuerden esa primer gira de Rodrigo Chávez en Guanacaste, donde inclusive dijo, ¿cómo es posible por este tema de que el riego a la margen del otro lado del Tempisque? Y resulta que parecía que iba a tener un cierto beneficio a cierto grupo específico que, pues, afortunadamente se redireccionó y se configuró de una forma diferente. ¿Cómo? Bueno, ya no era un proceso de riego, sino un proyecto de riego, sino que ya ahora era de una planta potabilizadora con una represa, etcétera, donde iba a intervenir inclusive el ICE para hacer todo este tuneleo que tendría que hacer. Por cierto, que el martes
hay una orden de inicio donde dinamitan como señal de comienzo, ya ahora sí de movimiento de tierras. Recuerden que tienen que hacer un túnel de paso donde va a estar el canal de riego y posteriormente viene la represa y después el tema de las tuberías y todo esto que va a llevar agua a la gente, a los ciudadanos, a la gente que estaba necesitada en Guanacaste de que le llevara agua por un tema de una necesidad básica, un tema de reactivación económica, un tema de una necesidad de pymes, de paja de agua, etcétera. Un sinfín de cosas que va a ayudar a reactivar a esta zona y van a ver ustedes, como dijeron ellos mismos, que para ya el 2030, muy probablemente cuando se esté terminando todo este proyecto, va a haber una reactivación, perdón, va a haber una reactivación muy grande para el área de Guanacaste en este sentido. Eh, Todo esto lo quiero ver porque entramos a una precandidata, no, una candidata del Partido Acción Ciudadana que habló de Pacumen y dijo que era una barbaridad que se había durado 3 años en este proyecto cuando ellos ya lo habían dejado preparado, Richard. Sí, entonces nada más para cerrar lo del presidente, pues ha tenido una gira intensa desde ayer, si no me equivoco, desde Sí. ayer martes. Está yendo por muchos cantones de Guanacaste, está dando varios discursos, teniendo contacto con la gente, y se siente como lo que él anunció, una despedida, un Sí, tipo de despedida, ¿verdad? sí. Efectivamente, va a ser la última gira de este tipo en el mes de julio como presidente, Mm, porque en julio del otro año ya será otro presidente o presidenta. mm. Entonces, dadas esas circunstancias, sí se está despidiendo, pero evidentemente todo el mundo está esperando y contando los días para ver si el presidente va a renunciar o no para lanzársela a una diputación en el próximo gobierno. Y eso es, o sea, eso tiene en vilo a los rodriguistas, porque los rodriguistas quieren que Quieren renuncie, que renuncie, pero sí. no por mal gobierno. Quieren No, que renuncie para que se lance a hacer campaña. Y eso sí, sería una locura. O sea, total. sería, en cine se llama plot twist, ¿verdad? Es como Mm, el giro de la historia, el giro vertiginoso, inesperado de la totalmente, historia. sí, Y la oposición también está pendiente, porque sí. la oposición no quiere que renuncie. Vea qué irónico. Los rodriguistas quieren que renuncie y la oposición no quiere que renuncie, Estamos porque a la lo puerta de señalan algo de que estaría interesante. abandonando el poder Sí. y no sé qué, pero lo que no quieren es ver a un Rodrigo Chávez en modo campaña, Uy, uy, uy. Uy. ¿verdad? Se imagina, Rodrigo Chávez con Pilar Cisneros otra vez Mm. juntos en campaña y Uy, con uy, uy. el candidato o candidata por parte de Pueblo Soberano, Ujú. eventualmente, ¿verdad? No sabemos. Pero el punto es que todo lo que usted cuenta sucede en medio de esa gira Sí, y que ha tenido muchos encuentros bonitos con la gente, porque muchos, si muchos. no es estar a favor, vean las redes de presidencia Ahí y va a ahí se estar. ven los encuentros que No ha hay tenido nada con la gente. montado. Ujú, Vieras que exacto. ahora que estás diciendo los encuentros bonitos, y yo, por cierto, en mi TikTok hice un pequeño video sobre Martín Contreras, creo que es que se llama el dirigente de los pescadores de esa área, donde inclusive ha tomado un papel preponderante porque él inclusive con otros representantes estuvieron en Niza. Ujú. Y bueno, y el discurso fue apabullante, ¿verdad? Por no decir otra palabra, porque inclusive él empieza muy serio y termina llorando, ¿verdad? Por todo el proceso que ha venido, inclusive recuerden que este grupo fue el que fue a tirar vallas, portones, etcétera, a casa presidencial porque no los escuchaban. Literalmente, Rodrigo Chávez le dio un papel preponderante a este grupo minoritario que pasó de ser ay, insignificante, por no decir otra palabra, para otros gobiernos, a tener un papel protagónico y estar en Francia. Inclusive cuando él hacía la descripción, empezó a llorar, o sea, no pudo soportarlo. Y esto, bueno, yo no creo que podría ser como una obra de teatro o alguien lo puso a decir
eso, él se nota que lo sentía. Al final hicieron una pancarta grande donde decía que los pescadores de Guanacaste lo amaban y se sentía un calor muy profundo, hay un apoyo bárbaro en ese sector de allá, ¿verdad? También quiero aludir la labor importantísima que se está haciendo en esa área, Richard, porque vean, es que esto, yo sé que esto son votos, pero al final son cambios de vidas y vámonos al idealismo de los cambios en la política, porque están reactivando completamente. Por cierto, hoy hablamos en el live de esos, están haciendo un hub, están haciendo de la pobreza riqueza, porque inclusive se entregaron 4.000 permisos de pescadores, que eso es un montón, e inclusive están previendo ese montón de permisos de pescadores cómo podría cambiar todo ese sector y reactivar la economía, dinamizarla. Inclusive Lina se hizo presente para para presentar todo un plan con un tema de capacitación de motores de a borda, bueno, los que usan estas embarcaciones y inclusive jóvenes que van a ser jóvenes. Ojo, y estamos hablando de hombres y mujeres, ¿verdad? Que van a ser capacitados para posibles MIPIMES o llámele como ustedes quieran, pero esto es todo un tema de reactivación, ¿verdad? Del área de los pescadores y también de profesionalización, ¿verdad? Y si no me equivoco, ese señor presidente de esta agrupación de pescadores fue quien también invitó a las celebraciones a estos actos que van a haber, ¿verdad? A doña Laura Fernández, que Correcto. dicho sea de paso la vi por ahí con Trivisión, creo que estaban En ahí, las o con, montaderas, no, con Canal hoy, 13, con Canal 13. así. Y bueno, pues de ahí están también. O sea, hay libertad de tránsito en ese país, ¿verdad? Eso pasó Entonces, ayer, sí, sí, exactamente. Entonces, ayer, ayer fue. sí, ayer Ay, sucedió. sí, ayer, es que ya son las 12:46, ya es Ey, Rich, 24. Bueno, en un ratito se estrena, a las 5 de la en un mañana, ok. rato se estrena, gente. Entonces, literalmente eso pasó ayer y doña Voy a Laura hacer como llegó. Ignacio, voy a botar la luz, ya. Ay, sí, llegó ayer y entonces se presentó allá, donde fue invitada previamente por Martín Contreras, primero. Después también llega a unas montaderas, no sé específicamente dónde, pero llegó. Ujú. Contrivisión le invita y ella se presenta ahí. Por cierto, hay un live en vivo que si al que quiera ir a verlo en las redes de la señora Laura Fernández. Ujú. Listo. Y Entonces, des- eso fue ayer martes Ujú. durante el día, pero también Sí, llegó un digamos. comunicado. Sí, llegó un comunicado del Tribunal Supremo de Elecciones y eso que prohíbe, ¿verdad?, a las autoridades de gobierno usar el símbolo de jaguar por ser emblema del partido Motiva. Y aquí tenemos a la resolución. No la vamos a leer, nada más vamos a ver, porque aquí se resume todo, básicamente, ¿verdad? Dice, las Sí. autoridades del gobierno no podrán utilizar símbolo del jaguar. Hacerlo podría derivar en procesos por beligerancia política y eventual destitución e inhabilitación de los responsables. Ello debido a la inscripción de una divisa partidaria con esa imagen. O sea, se refieren al partido Motiva, obviamente, ¿verdad? Por aquí dice, aquí está, Motiva. Ujú. Bien. Nada más recordemos, ¿dónde nace el término del jaguar dentro de una identidad de gobierno? Nace, si no me equivoco, en febrero del año pasado. Si no me Ujú. equivoco, por ahí, enero, febrero del año pasado, cuando Exacto. el Banco de América calificó la economía costarricense como una economía jaguar. ¿Por qué jaguar? Es como un comparativo porque en Asia son los Ajá. tigres asiáticos, las La economías economía, ajá. bollantes, ¿verdad? Exacto. El jaguar es un felino más latinoamericano, entonces hablan del jaguar. Cuando, Tropicalizado. exacto, entonces cuando hablan de la economía jaguar, el gobierno dice, ¡hey, qué bonito suena! Somos jaguares. Y comienza una campaña, pero una campaña de identificación con el jaguar. Y Ujú. posteriormente, 2, 3 meses después, se presenta la ley jaguar, que era la ley que quería ponerle ciertos límites que no afectaran el funcionamiento de la Contraloría General de la República, pero que permitieran llevar a cabo los proyectos. ¿Ok? Esa ley Jaguar también
hacía posible hacer Ciudad Gobierno, la Marina de Limón, y cambiar un poco la configuración del accionar de la Contraloría para que siguiera fiscalizando, pero sin estropear, Mm. sin paralizar, sin coadministrar. ¿Ok? Pero paralelamente se iba formando un partido político. ¿Ok? Y ese partido político se llama Movimiento Tiempo de Valientes, Motiva. Y meses después, casi que recientemente, ¿ok? Logran inscribir el partido y tiene una bandera color vino con una silueta amarilla o dorada de un jaguar. Entonces, dice el tribunal que como es símbolo de un partido, ya el gobierno no puede utilizar el símbolo del jaguar. Mm. La pregunta es, bueno, ya está decidido, o sea, ¿quién le va a decir al tribunal que cambie de opinión? Nadie, porque ellos no cambian de opinión ni explican, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema acá? ¿Qué fue primero? Fue primero el Banco de América y luego el gobierno. Tiempo después lo hizo Motiva. Entonces, ¿qué podría pasar si en algún momento algo que suceda, el gobierno lo agarra como un estandarte, ¿verdad? Como una palabra clave para demostrar avance o fuerza o algo por el estilo, y después un partido inscribe esa cosa, esa palabra, y ya no se puede utilizar? Yo hablé una vez con un abogado y me dijo que si yo tengo un negocio con cierto nombre y otra persona decide ponerle el mismo nombre a su negocio, ¿ok? Ajá. Y esa persona lo inscribe, yo estoy en problemas, pero si yo lo llevo a juicio, muy probablemente yo voy a ganar porque puedo demostrar que yo lo utilicé desde Ujú, antes que esa persona lo inscribiera, desde antes que se le ocurriera incluso. ujú. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuán relevante es esto? Y cuán relevante es, y con eso le doy la palabra Ana Cris, porque si bien es cierto, Motiva es uno de los partidos que es parte de la coalición de hecho, no oficial, pero de hecho del movimiento rodriguista, no es el partido que va a ir en la papeleta. Ese partido va a ser Pueblo Soberano. O sea, Motiva no va a presentar ni lista, ni candidatos a la presidencia y vicepresidencia, ni diputados por cuenta propia. Ellos negociarán con Pueblo Soberano para incluirlos dentro de Pueblo Soberano, dentro de la estructura de Pueblo Soberano. Lo mismo con Crecemos, lo mismo con, ¿cómo se llama? Ay, bueno, los otros dos movimientos que están ahí. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer esto? Si todo el mundo que siga al presidente o que está de acuerdo con el gobierno, o gran parte de ellos se identifican como jaguares y tienen pines y camisetas y garritas y todo el asunto, Ujú. ahora no pueden, de plano. No sé, hay un tema de tiempo que a mí no me calza. Bueno, yo quiero decirles varias cosas. La primera que quiero decirles es que ya esto es un símbolo adquirido, asumido y personalizado por los ciudadanos. Entonces, no sé cómo van a hacer con ese tema, ¿verdad? Los ciudadanos, eso es parte de su libre expresión. Hoy en la mañana, varias personas, jóvenes, etcétera, hoy no, ayer, miércoles, en la mañana, le Ujú, entregaron varios recuerdos de Jaguar. ujú, Entonces, no voy a decir que es en alusión a eso, jamás, pero después en la tarde se da esta resolución. sí. Que el tribunal lo genere, no va a dejar de hacerlo el pueblo. O sea, el pueblo va a seguirlo pensando y asumiendo. O ahora también hablábamos de eso, de que si era esto iba a incluir cualquier signo de expresión, es decir, todo eso que se le da al presidente tampoco lo va a poder recibir. Eso es lo que nos planteamos, ¿verdad? Porque inclusive esto es producto de una consulta de Consejo de Gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque también es una cosa que tiene que quedar clara también para el público, ¿verdad? Ujú, Cómo lo está generando. Después, siento que también otro punto es que viene a raíz de lo anterior, ¿verdad? Que es lo de la ley, lo de la mordaza que se le está poniendo, donde no puede discutir ni hablar,
ni expresar todo lo que tiene que ver con pues la muestra de las cosas, obras u otros que hacen a raíz propiamente de su trabajo. Entonces, dicho esto, es complicado para el pueblo porque ya está asumido, así es como se describen muchos como jaguares, es una forma de identificación. Hoy, bueno, ayer otra vez, el Trivisión le hizo varias entrevistas a varios jerarcas, ellos les dijeron claramente que no les quedaba otra que pues seguir, ¿verdad? Las indicaciones del Tribunal Supremo de Elecciones y que no les queda más que quitárselo, ¿verdad? Porque esa es la única opción que ellos tienen como empleados públicos, pero definitivamente el pueblo no se lo pueden quitar. Se imagina que antes del 31 de julio, que aquí viene nuevamente mi hipótesis, si doña Laura Fernández presenta su precandidatura, perdón, este viernes 25, discurso del presidente en Guanacaste. Hay que estar muy atentos a lo que va a decir el presidente. Uy, Primera fecha importante. Segunda fecha importante, lunes 28 de julio. Laura Fernández presenta su precandidatura. ajá. ¿Ok? Ujú. Fecha muy importante. Queda martes, miércoles y jueves. Para. 29, 30 y 31. ¿Ok? El presidente, si renuncia, debería renunciar el 29 o el 30 para que a más tardar el 31 puedan conocer su renuncia en la Asamblea Legislativa, en el plenario. ¿Ok? Ujú. Y estoy gordito, no aguanté tener la mano aquí, se me resbaló, ya no me llega. Ay, Dios. Entonces, si él renuncia el 29 o el 30, a más tardar, tendría a más tardar el 31 jueves para que conozcan la renuncia. Si yo fuera el presidente, yo renunciaría el 29, porque de esa manera les dejo a la asamblea el 30 y el 31 para que conozcan la renuncia. Y el 31 a más tardar tendrían tiempo los ministros y jerarcas que Para quieran también. optar por diputaciones para renunciar. La próxima semana va a ser épica, va a Vamos a ser tener que hacer muy todos los días. interesante. Yo creo que va a tocar. Bueno, ahí vemos, ahí vemos. Ay, Dios, sí. Sí. Bueno, eso pasó en la tarde, ¿verdad? Ajá. Un pronunciamiento más del tribunal. Yo no lo he visto tan activo el tribunal en otras elecciones como ahora, pero bueno, Sí, muy, muy ¿verdad? activo, muy, muy activo. Demasiado, demasiado, De pero hecho, bueno. por ahí hay un nuevo reglamento que me pasaron hace poco también. Otro. Sí, Y hay un ahora, nuevo reglamento, pero en este momento no tendría que buscarlo, pero eso hace poco me lo pasaron y es un nuevo PDF que por ahí estaban actualizando, pero no lo tengo, no lo recuerdo. Es que, vean, hoy ha sido tanto que, o sea, yo intento, trato, busco y en lo máximo que puedo de tratar de hacer la agenda y buscar lo más importante, porque aquí en el medio hay muchas cosas también, ¿verdad? Que también se están resolviendo, ustedes saben, ¿verdad? Entonces, ujú, por ahí creo que sí hay un nuevo reglamento. ujú. Entonces, hay que ver de qué será. No tengo claro, pero cualquier cosa Revisemos y lo metemos en Convergencia del domingo. si es importante, se los dejo ahí, porque eso es otra cosa. Hay que estar sondeando al tribunal Sí, por aquello, vamos a ver siempre. nada más. Vamos a ver. Y vamos a ver qué pasa. Y bueno, para miércoles, que es lo mismo del lunes, martes y miércoles, ¿verdad? Ya les digo la gira del presidente, que es lo que tono que ha girado y lo que hemos hablado. Y pues por supuesto, este tema también de la Asamblea Legislativa, que como ya vimos, se generó ese video de Pilar Cisneros, pues tenemos en la noche el último movimiento de la política del país, que es la entrevista de Claudia Dobles en El Octavo Mandamiento. Voy a hacer un poquito de contexto y usted comenta el contenido y ahí lo comentamos. ¿Está bien? Sí. El, esta entrevista no es cualquier entrevista, ¿ok? Es una entrevista es trascendental. Primero, porque es la candidata del gobierno anterior, que en realidad fueron dos gobiernos del mismo Ujú, partido, ujú. calificados como los mejores, los mejores ejemplos de un mal desempeño, mejor dicho, ¿verdad? O sea, los peores gobiernos de la historia. Tal es así que vea lo curioso.
2 gobiernos seguidos y después ni un alcalde y ni un diputado. O sea, la población los borró Los borró del mapa. del mapa político, ¿verdad? Completamente. Sí, político. Entonces, pues, y para no andar en el tema, o sea, evidentemente había una expectativa porque sabemos, hace algunos meses, Douglas y Coqui hicieron un comentario, voy a decir, creer que es producto de una mala pasada o una confusión que ellos tuvieron, ¿verdad? Un momento de despiste o algo por el estilo, ¿verdad? Defínalo como quieran. El hecho es que ellos pues pusieron en una posición muy competitiva a Claudia Dobles en comparación a otras candidatas. ¿Por qué digo esto? ¿Para revivir ese tema? No, eso ya pasó, historia pasada. Pero el hecho de llevar a Claudia Dobles al octavo mandamiento era trascendental, porque uno quería ver cuál iba a ser justamente el tipo de entrevista que le iban a hacer. Y yo sí había presupuestado que iba a ser una entrevista dura. Y esta fue una entrevista dura. A nadie han entrevistado Douglas y Coqui como Como ayer, ayer. Iba a como decir hoy. hace Sí, un hace un rato, rato. ¿verdad? Sí. A Claudia Dobles. La pusieron contra las cuerdas, y si hubieran estado los dos presencial, porque Coqui está en Guyana, creo que es, Hubiera sido haciendo, más, ¿verdad? sí, hubiera sido más intenso, pero fue muy fuerte el interrogatorio y la verdad me gustó. ¿Por qué? Porque Claudia Dobles viene dando entrevistas en las que ella ha demostrado una habilidad para capearse los señalamientos por una gran cantidad de cosas que la gente le resienta al PAC. Si uno ve las entrevistas que ella ha dado, en cada entrevista le sacan más cosas, más cosas, más cosas, más cosas. Incluso en esa entrevista con OPA le sacaron cosas que no le habían sacado en otras tampoco. Es una lista de 20, 30 o más cosas que le van sacando y sacando y sacando. La señora ahí se la trata de jugar, pero usted va a comentar sobre eso. Bueno, para mí, el tema de la candidata Claudia Dobles es complicado. Ya habíamos hablado con Richard que viene como desde el idealismo, desde el país de Alicia en el País de las Maravillas o O el algo de Aladino, del mundo ideal. parecido, como en una nube que levita, en fin, todo está muy bien, todo lo vamos a resolver, todo responde en forma positiva que esto es posible por medio de gestión de la deuda, por medio de una buena resolución de la reforma del Estado, pero al final no nos dice cómo va a reformar el Estado o no nos dice cómo va a pagar la deuda o cómo va a solucionar, por ejemplo, el tema de las famosas listas de espera, porque en realidad al final no dice nada. ¿Verdad? Pero también dice que en la Asamblea Legislativa debió haberse gestionado mejor la negociación. Se le pregunta por la negociación eterna y dice, no, no se negocian valores, pero se tiene que negociar, pero negociar ¿cómo? ¿Eternamente? O sea, no hay una estructura en la cual nosotros podamos ver como ciudadanos el cómo va a resolver esos problemas de los que habla. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención de la señora Claudia Dobles y es que, por ejemplo, bueno, ayer precisamente, Richard, notaste que habló de forma negativa sobre el tema de la inversión extranjera. Me dejó apabullantemente que hablara de que Cinde podría volver a introducirlo o podría volver a retrotraerlo. Yo, un momentito, porque esto sí que me tienen que explicar. Ella piensa que sí, que va a retrotraer de nuevo al Cinde y Procomer que ya no. O sea, otra vez los costos que nos va a generar esto. Recuerden que Procomer era ya un aparato que estaba formado y que nos podía generar inversión en todo lado, más Cinde solamente lo estaba haciendo en el centro del país. O sea, se traería abajo toda la estructura que ha hecho este gobierno en las costas, en lo rural, en San Carlos, todo lo que se está trabajando. Inclusive en este momento se está trabajando muchísimo el tema de Liberia y Guanacaste. Ah,
Bueno, esas son cosas que me prenden a mí mis signos de pregunta. Pero en términos generales, ¿qué se le preguntó? Bueno, sobre el tren y el paso sobre el Parque Viva, sobre el tema del OPAT, inclusive hubo un paso leve ahí sobre el señor Celso Gamboa, que según ella no tuvo que ver nada con las administraciones que estuvo fuera de esto, y esto es que estuvo fuera en el momento de las administraciones. Aquí les hago ver, costarricenses, que recuerden que después hay un estudio de la DEA que retrotrae todo esto, ¿verdad? Y las declaraciones de los testimonios de personas que dijeron sobre las fechas, ¿verdad? Y aquí hablamos desde el 2008, ¿verdad? Eso es lo que se ha hablado previamente en estos. Y por último, habla muchísimo sobre la negociación a gritos con la oposición. Y aquí yo recuerdo aquella imagen de, por cierto, el señor Carlos Alvarado en Guanacaste, donde en un discurso gritaba, ¿cierto? Porque resulta que hay muchos guanacastecos Histérico. que lo recuerdan. Sí, muy, pero muy histérico. Bien, yo voy a tratar de hacer un video rescatando algunas frases y algunos pequeños episodios de esa entrevista, pero hay una constante en ese discurso y es decirle a la gente, el gobierno del PAC fue bueno, pero no supimos comunicar todo lo bueno que hicimos. Eso es lo que y lo que dice constantemente. Y también critica que este gobierno habla, pero no hace, que no ha hecho nada. Eso es lo que ha dicho de Eso Claudia es lo que Dobles. dice ella. Y dice que entiende que hay gente que sigue al gobierno y que el gobierno o el presidente habla muy duro, habla muy fuerte, habla muy brusco, no sé, pongan la palabra que quieran. Y que ella respeta a la gente que lo sigue, pero que la Pero, gente da a entender que la gente no se ha dado cuenta que en realidad el gobierno no ha hecho nada. y Entonces, que por eso ¿ustedes deberían seguirla a recuerdan ella. cómo? Y que por eso deberían seguirla a ella. Esa es lo que infiere, ¿verdad? Ujú. Pero ustedes recuerdan cuando Claudio Alpizar le dijo a Coqui y a Douglas, yo entiendo que ustedes no entiendan. Pues Claudia prácticamente. Douglas dice algo muy parecido, pero más suavizado, Sí. ¿verdad? O sea, yo entiendo que sigan al gobierno, pero entiendo también de que no se den cuenta que el gobierno no ha hecho nada. Y a mí me Oye, cuesta, y de verdad, no quiero sonar parcial en esto, ujú, pero es un gobierno, este ha sido un gobierno que ha dado conferencias de prensa todos los miércoles desde el 2022, salvo semanas específicas por A o por B que no ha habido, o fin de año. Y en esas conferencias de prensa siempre dice todo lo que están haciendo, ujú. también todo lo que quieren hacer y la misma institucionalidad no se lo permite, que son grandes obras. ¿Ok? Entonces, decir eso es retar a la realidad, porque efectivamente, si el gobierno no estuviera haciendo nada, no harían conferencias de prensa para decir, no pudimos hacer nada. Esa es la gran inconsistencia del discurso, una de las inconsistencias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le preguntan qué sé yo, de la parte de la pandemia y que ellos Ujú. preservaron la vida. Ok, pero es que, a ver, está Hubo bien cuidar la vida límites. de la gente, Sí, ¿verdad? Está bien, había estamos de límites acuerdo. ahí. Ujú. Sí, y lo del contrato de las vacunas, sí, porque priorizaron la vida, pero esos contratos ¿qué contenían? ¿Y por ¿Por qué qué, había una cláusula por absoluta qué de... tan secreto? ¿Ok? ¿Por qué tan secreto y por qué aceptaron eso? Por la Ujú. salud de la gente. Ahora, uno puede tomar decisiones para preservar la salud de la gente sin destruir la economía. Correcto, Dijo, correcto. por ejemplo, que el tema del plan fiscal era una medida muy valiente. A Ajá. ver, Y que se la habían cobrado a ellos. sí, lo que pasa es que no tenían de otra, tenían que hacerlo. El gobierno de Luis Guillermo Solís dejó un hueco gigante ahí en el presupuesto. Tenían que hacer un tema de recaudación que venía heredado desde la acumulación de la deuda, desde el Desde dos Óscar mil Arias nueve, dos mil Sánchez, diez, con el ¿verdad? plan escudo, correcto. Con todo eso, eso es cierto.
¿ok? Pero no es un mérito, ¿ok? Si usted ve que se le están metiendo ladrones a la casa, cerrar la puerta no es un mérito, Tiene que es una hacerlo. obligación, Ujú. es una obligación, punto, ¿ok? Si no hubieran hecho eso, el país estuviera totalmente quebrado, pero no es un tema de que, uy, sí, apláudame, no, era algo que se tenía que hacer y ya, y se hizo, ¿ok? Volvamos al tema de la pandemia. ¿Cuántos negocios, cuántas empresas se destruyeron? Porque aun cuando el ¿Cuántas? presidente Rodrigo Chávez asume la presidencia, todavía la gente estaba con mascarillas y todavía habían restricciones de movilidad. Y uno de los primeros decretos, o el primero creo que fue, se quitan las mascarillas y pueden salir. Y ese día había una presa en la calle, Sí. porque la gente quería salir, todas las tiendas abrieron, la gente Y salía, no hubo como compraba. grandes consecuencias en cuanto al tema de vidas o yo creo que ya la pandemia estaba más que controlada con el tema de las vacunas. Ellos seguían con Muchos esas países, restricciones. muchos Ya las países habían se habían levantado. abierto, muchos países ya habían abierto completamente. ¿Por Ujú. qué? Porque lamentablemente, si no hay plata, si la economía no se mueve, los países quiebran. Claro. Entonces, No hay ahí impuestos, no hay influyó nada. mucho, pero ahí influyó mucho la ideología. Esa ideología, no, nos Sí, vamos a cuidar y todo eso, y podíamos haber abierto meses atrás, pero no se hizo. Y aquí viene uno de los elementos, hay muchos elementos de esa entrevista, pero yo quisiera mostrar este, porque le preguntaron sobre la estafa del PAC al Tribunal Supremo de Elecciones, ¿usted uf, recuerda? sí, Y ella tengo dijo, otra anotación. y ella dijo, la deuda. Sí, hay una deuda. No, señora, perdón. Ahí Ahí sí es está. el colmo de la tergiversación Es de una las estafa. cosas. PAC fue condenado en caso de estafa contra el Estado. Ujú. No es una deuda, ¿por qué? Porque si bajamos un poquito, primero es 353 millones de colones, ¿ok? Pero si bajamos, vemos el motivo de la estafa donde dice, y cito, la Fiscalía acusó a los funcionarios del partido por la simulación de 263 contratos de servicios especiales de colaboradores durante la campaña electoral 2010. Esto no es una deuda, es una estafa, Estafa, Un delito condenado. estafa. Sí, sí, sí. Correcto. Entonces, de hecho, hay penas de tres. Aquí está. El tribunal les impuso 6 y 3 años de prisión respectivamente a estas dos personas. Ex tesorero. Ajá, Minor Sterling Araya, ex tesorero del PAC, y Manuel Antonio Bolaños Murillo, colaborador de la agrupación. exacto. No es una deuda, es una estafa. O sea, a las cosas por su nombre. Si les duele, sorry, pero fue una estafa. Y aún así vuelven a presentarse, ¿verdad? La Y carrera no presidencial. es honrar una deuda. Y dirán, pero fueron funcionarios. No. Aquí dice, PAC tuvo responsabilidad civil en el caso de estafa. En el Ujú. 2016, el Tribunal del Primer Circuito Judicial de San José halló como coautores del delito de estafa, ta, 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 ta. Entonces, aquí dice, el partido incluyó dichos documentos en la liquidación de gastos para el cobro de la deuda política ante el Tribunal Supremo de Elecciones. El tribunal comprobó que 179 de esos contratos fueron brindados de forma Ah, gratuita Tita. y se dieron Sí, servicios servicios distintos a los cobrados cobrados, o no se no ejecutaron del todo. ejecutaron. O sea, ¿por qué cambiar las cosas? Y una cosa más, para darle la palabra a usted. Dice que la estabilidad macroeconómica del país hoy es gracias Ese al es el plan punto. fiscal, por el Ujú. dinero que eso generó. No, no. Las cosas no son así de sencillas. O sea, la macroeconomía tiene sus matices, ¿verdad? La macroeconomía estudia el comportamiento de la economía a nivel global o de un país, analizando variables como el Producto Interno Bruto, lo que se produce,
¿ok? La inflación, el desempleo y las políticas económicas como el control del gasto. El plan fiscal, básicamente lo que hacía era incorporar el IVA y aumentar la recaudación. Pero si usted recibe más plata y sigue gastando un montón y no tiene ese control, esas son las políticas económicas, o no genera nuevas opciones de empleo, por ejemplo, o no hace que el país produzca más para que aumente el Producto Interno Bruto, entonces la macroeconomía se va para el demonio. ¿Ok? No fue el plan fiscal la pomada canaria que mejoró la macroeconomía. Ese es un tema de gestión, de administración actual. Y vea que Coqui le dijo, ustedes en el gobierno, si no me equivoco, Luis Guillermo Solís, aumentaron la deuda un montón. Sí, para hacer obra pública, dice, porque esa es la mejor No, inversión. no solamente en eso. O sea, Recordarles a todos los costarricenses que el gobierno de Luis Guillermo Solís aumentó en un 16, en 16 puntos el tema del aumento del FES. Más sin embargo, el gobierno de Rodrigo Chávez, responsablemente con números macroeconómicos en mano, no ha pasado de un 2. Eh, exacto, porque es lo que se puede invertir, es ujú. hasta donde da. Claro, Luis Guillermo Solís me imagino que como era profesor universitario, creo que de la UCR, entonces para congraciarse o porque pensó que podía, no sé, pero fue una medida irresponsable porque él terminó su gobierno con huecos. Pero imagínese usted, Richard, lo aumentó en 14 veces más de lo que, bueno, no sé cuántas veces más de lo que ha hecho el señor Rodrigo Chávez. O sea, son decisiones irresponsables, porque recuerden que el FES, por ejemplo, nunca decrece, solo crece, ¿verdad? Por un tema constitucional. Entonces, bueno, y esto son consecuencias en el presupuesto económicas que hemos tenido que pagar hasta este momento. Entonces, la mala administración es evidente en varios de estos eh, ex funcionarios, ¿verdad? De los Ujú. cuales, pues, nos generaría este punto que vos dijiste sobre el tema de de la reforma fiscal y que gracias a ellos todo se había hecho bien por obra y gracia del Espíritu Santo o por obra y gracia de ellos. Eso no funciona así. Eso es un tema de manejo de la gestión, y la gestión de un Estado se ejerce a través de un montón de indicadores. Recuerden Claro. que en el gobierno del Carlos Alvarado es entregado, por ejemplo, el dólar a un nivel de 700 colones. En este momento anda en 500, 510, poco más, poco menos. Recuerden también en cómo estaba, por ejemplo, el costo del petróleo, ¿m? El costo de la gasolina, ¿m? A cómo Ujú. andaba, ¿verdad? Solo recuerden esos O sea, números. son muchas variables, pero cuando uno quiere simplificar y enredar las cosas, y aquí hago un paréntesis, yo entrevisté a doña Claudia hace un tiempo, bueno, cuando ella era primera dama, me parece una persona agradable, una persona muy inteligente, pero verla hoy en ese papel de candidata propiamente, y agarrando la realidad y dándole forma a la fuerza de otra cosa, ¿ok? Eso no es agradable. Me parece un papel de negación, una Mm, negación absoluta de la mm, realidad. yo me voy más allá de la negación, me voy al enredo. Me- Enredo, negación, hay una realidad y hay números ahí, señora Claudia Dobles, que no se o pueden sea, negar. hay evidencia técnica que indica que hay varias cosas de las que dijo doña Claudia que no se ajustan tal cual a la historia, ¿verdad? Y tampoco a la técnica. Decir que la macroeconomía es estable por el plan fiscal, vea, ese es un elemento. Uno, eso Mm. encaja en políticas públicas y en una de ellas. Y no es un mérito, era una necesidad. ¿Ok? Ahora, atribuir que por una mala comunicación del gobierno, de su esposo, comunicador, ¿ok? Y que por esa mala comunicación la gente no entendió el espléndido gobierno que fue el PAC, es como limitar o desconocer
o subestimar el criterio de la gente. Porque entonces nadie nunca se dio cuenta de todo lo bueno que hicieron y por eso lo quitaron todos los alcaldes y todas las diputaciones. Y ellos no tienen la culpa de nada. Y hay Y sí, indicadores más, y desempleo, terminaron pobreza. recogiendo 13,000 votos, mientras que el presidente Rodrigo Chávez ganó la presidencia en segunda vuelta con 1,260,000 votos más o menos. O sea, es, la gente no es tonta, ¿ok? Ahí está, todo se ve. Y además los comentarios, ¿verdad? Porque también hicimos la escucha digital. Estábamos precisamente en un live en TikTok escuchando lo que estaba pasando con la entrevista y también estábamos no solamente comentando en el live en TikTok, sino viendo los comentarios del live en vivo de YouTube que tenía el octavo mandamiento y no eran nada positivos. Eso Estamos era hablando un aguacero de aguacero. comentarios. Sí, estamos hablando que y soy muy generosa para la señora candidata. Estamos hablando de más o menos de 20-80, si no por decirlo menos. Ujú. Pero sí me preocupa a mí esa actitud tan extraña en la cual hay una negación absoluta, enredo dicho por Richard. mm, ¿Y en dónde estamos con esta candidata, verdad, del Partido Acción Ciudadana? Al Creo que se final, están manipulando los hechos. sí, claro, claro. Y la No realidad, sé si con o sin intención o hay una mala memoria de por medio, sí. pero digamos, ejemplos concretos, técnicos, muy técnicos. Decir que el plan fiscal mejoró produjo una buena macroeconomía hoy, no. No, Eso es una de un montón de patas. eso es O una nada hablar más. de deuda con el tribunal, no, le dijeron estafa. Ok, le Sí. dijeron estafa y fue estafa y fue condenado como estafa. Y decir deuda para que le quede la idea, una deuda, sí se quedaron debiendo. No, robaron. Estafa, robo. Cobrar por servicios que no se dieron, Que no se robo. dieron. Eso es estafa. Ok, habrán sido dos funcionarios, parte de la estructura del partido, el partido asume. Ok, última pregunta de Coqui. ¿Qué va a hacer con el tema de los principios, los valores, ¿verdad? La religión, etcétera, ¿Y qué en el contestó? detector de mentiras? Y terminó hablando de seguridad ciudadana. Contestó sobre seguridad. Y yo me quedé como, ¿y yo, qué pasó? O sea, ¿en qué momento que me dormí y cambiaron de pregunta? Para la gente, vean la última pregunta para que vean, comparen la respuesta que da la señora Claudia Dobles. Yo de verdad voy a tratar de hacer un video de eso, pero cierro con esto y le doy la palabra. Yo lo que vi fue una persona que conoce mucho, 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 mucho de lo que se hizo en el gobierno pasado. Y la vi Esa es que otra cosa. dominaba el tema Buen del punto, Richard. gobierno pasado Muy más que bien. el esposo cuando fue presidente. Ujú. O sea, yo no digo que esté mal que ella se haya involucrado en el gobierno. Mucho. No me parece que esté mal. ¿Ok? No, Pero pero da la impresión de que el dominio de todos los temas y la forma en que los manejaba para... ¿y quién estaba detrás? A mí me quedó la Obviamente, duda, ¿quién gobernó? ¿quién gobernó? Sí. O sea, es una duda, ¿quién gobernó? Y me surge más la duda porque días antes, en otra entrevista, le preguntaron sobre Carlos Alvarado, pero es que Carlos Alvarado, pero es que Carlos Alvarado, y ella dijo, pero Carlos es Carlos y yo soy yo. Y ahora cuando veo eso, digo hasta qué punto Carlos es Carlos y Claudia es Claudia. Y por otro lado, yo cerraba los ojos y trataba de ponerle la voz de Carlos Alvarado y hablan igual. Hagan ese ejercicio. Escuchen el tono, escuchen el léxico, escuchen la construcción de las ideas y hablan igual. Puede ser porque viven juntos, ¿verdad? Mm, Pero, pero o no, sea, no, eso es diferente. No, no, yo no no. sé hasta qué punto son dos personas diferentes, con dos formas de ser diferentes,
en capítulos distintos o siempre han ido en paralelo. Exacto. No lo sé. Y sí me quedó, sí me molestó, honestamente, el tema de lo de la macroeconomía, el tema del desvío de la pregunta de las De la creencias y la estafa por deuda. religión, Ay, sí. ¿verdad? Y la estafa por deuda, eso sí me pareció muy grosero. A las cosas por su nombre. Y si tienen que apechugar, tienen que decir sí, fuimos condenados por estafa. Exacto. Ese es Y el es una punto. vergüenza. Ese es el punto. Que digan a las cosas como son, que eso es lo importante. Dejen la evasión. Volvemos con lo mismo, con lo que pasó también con otra candidata, ¿verdad? Donde dijimos que hay una evasión, no, pero aquí no es una evasión, es alguna construcción loca de ideas y una tergiversación y cambio de la realidad de la que nosotros como ciudadanos vimos, porque yo vi el chat y mucha gente, aparte de todo lo que está diciendo, decir que vendía humo, porque literalmente lo que constantemente se estaba diciendo pero ¿qué está diciendo? O sea, es un mundo completamente diferente al que los costarricenses vivimos específicamente hablemos de la administración de Carlos Alvarado y su señora esposa, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que decir, no insulten la inteligencia del ciudadano, contesten concretamente, por favor, dejemos este juego del gato y el ratón en el que yo voy a responder una respuesta diferente a la que yo debo de responder. No es que me van a preguntar de nuevo sobre un tema y estoy terminando contestando sobre economía o religión u otra cosa. Respondan concretamente. Dejemos ese juego ridículo de la tergiversación o del esconderme a responder la pregunta concreta que me están dando, porque esto no contribuye en nada. Al final, el pueblo está observando y lo que Yo quieren es sentí, respuestas. yo sentí gente enojada Sí, sí. durante la transmisión en el chat. Gente muy enojada, Ujú. muy enojada. Y, o sea, yo tenía, acá tengo un monitor, yo estaba viendo aquí la entrevista mientras estaba conectado con el celular al live y mientras iba trabajando aquí en la computadora, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, sí, tres Entonces yo cosas. veía a la gente ahí enojada y escuchaba a la gente en el live de TikTok enojada y digo, ¿cómo despierta tanto enojo en las personas que están más informadas y que logran contrastar el discurso con la realidad? ¿Ok? Discurso, realidad. Y es preocupante. Yo terminé muy preocupado por la forma en que se manejaron esas cosas, entonces de verdad voy a tratar de sacar un chancecito para hacer un video detallado con extractos de lo que pasó en ese programa. Eso es importante. Y Ujú. bueno, y también decirle a la gente que estamos claros. Yo creo que aquí nadie está loquito o está imaginando otra cosa, otra realidad diferente. No, no, no. La sociedad está muy clara y hay cosas que se dibujaron de cuerpo entero hace 3 años y tanto atrás y las vivimos y estamos claros que no, muchos no quieren volver ahí. Entonces, no nos engañen, háblenos con la verdad, porque yo creo que si hay algo que ha tenido este gobierno actual, es que cuando hay una crisis, lo han frenteado y han dicho la verdad. Este nadadito de perro, darle vueltas a la cola, no le sirve al pueblo. El pueblo lo que le quiere es la verdad, que le digan de frente todo con anestesia, sin anestesia, como quieran, pero díganlo. Tarde o temprano, la verdad nos hará libres. Pues eso fue lo que pasó en esta entrevista. Creo que es objeto de análisis y de revisión. Y pues bueno, eh, hay que darle seguimiento a esto, pero van a pasar muchas más cosas estos días. Sí, Entonces, creo que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Por esta edición de sí, Convergencia. sí. Sí, y por cierto que estamos viendo el tablero, así que vamos a ver cómo se mueven las otras
piezas del ajedrez, que eso es lo más importante. Sí, Estamos vigilándolas. estamos cerca de un posible jaque, pero vamos a ver. De ahí no, ya para terminar, nada más quiero recordar que por ahí está una entrevista con don Boris Marchigiani. Don Boris, creo que no lo dije al inicio, ¿verdad? Don No, Boris decilo. es fundador del Partido Pueblo Soberano, es empresario hotelero y él interpuso una querella, varias querellas, a un creador de contenido, ¿verdad? Señor Eric Sojo, de Radio Surquí, también conocido como El Paisano en TikTok. Él interpuso una querella por lo que considera eh, agravios a su imagen y a su salud mental por algunas declaraciones. Ahí está el video en el canal por si lo quieren ver. Creo que sería interesante porque también nos ayuda a educarnos un poco en ese tema. Sí. Y las Entonces, consecuencias también, ¿verdad? sí, Hay que la saber, libertad de expresión tiene conlleva límites. responsabilidades. Ujú, Ujú. sí, y es Entonces, importante para todos, no solamente para la persona, sino para nosotros, para ustedes. Todos tenemos responsabilidad, pero tenemos una libertad de expresión que debemos de ejercer de forma, volvemos responsable. sí. Muchísimas gracias, Ana Cris, por toda la colaboración y por llevar el orden de todas las noticias. Muchas gracias, Richard, y gracias a todos los costarricenses que por favor, igual como siempre, nos dejen qué les pareció, si les gusta, si no les gusta, si llegaron hasta el final, si les va gustando cada vez más o menos, no sé, convergencia. Recomendaciones, sí. Recomendaciones, críticas, siempre leemos los comentarios y nos gustaría saber si tienen algo que aportar para nosotros. Exactamente. Muchísimas gracias por su atención. Nos estaríamos viendo hasta el domingo. Ojalá que lo disfruten y muchísimas gracias nuevamente, Ana Cris. Gracias, Richard. Nos vemos. Bendiciones. Igual.